Muy bien. Estamos, hermanos, en esta parte del estudio examinando el texto de Isaías capítulo 9, que también es un texto álgido y complicado para el judaísmo ortodoxo, por cuanto este es un capítulo muy profundo, muy profético y muy particular y especial. Amén. Primero está mencionando la venida del Mesías, pero en este caso específicamente el lugar, el área donde él llegó. Por eso dice verso 1, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Isaías 9:1. Como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí. Así en los venideros la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Primero menciona que en tiempos pasados la tierra de Zebulún o Zabulón había sido menospreciada. Pero mire usted, hermanos, el privilegio, el honor y la bendición, porque realmente es como que el Eterno lo privilegia a uno o a usted. En este caso, el territorio donde usted vive, de que Él escoja ese lugar en Galilea de los Gentiles para que allí camine, se mantenga y desarrolle gran parte del ministerio, el ser más esperado en el planeta Tierra, que es el Mesías, porque podemos decir que el ser más esperado en el mundo a través de la historia es el Mesías. Ok, el Mesías. El mismo Islam espera a su Mesías. El mismo hinduismo espera a su Mesías. El mismo cristianismo espera a su Mesías. Y el mismo judaísmo espera a su Mesías. O sea, todo gira alrededor de un Mesías. El asunto es de que van a aparecer muchos falsos Mesías y otros haciéndose pasar por el Mesías. Pero dentro de todo esto va a aparecer un falso Mesías, que en este caso es el antimachía. La cita es Isaías 9:1. 9:1, hermano. Ok. Cuando uno examina los evangelios, los relatos evangélicos, uno se da cuenta que la mayor parte del tiempo, cuando uno hace una cronología temporal de tiempo, de donde se mantenía Yeshua más, él se mantuvo más que todo es en Galilea. En Galilea. ¿Ok? En Nazaret, en Betlehem, en Jericó, en todos esos pueblos, porque ahí era donde vivía la gente de más baja categoría en Israel en aquella época. Porque también en esa parte estaban los de Samaria, los samaritanos. ¿Ok? Entonces, por eso usted ve que la mayoría de los discípulos que Yeshua llamó, los llamó fue en Galilea. Allá llamó a Mateo, llamó a Pedro, llamó a muchos de los discípulos, él los escogió y fue allá en el territorio de Galilea. ¿Ok? Entonces, por eso el texto dice, la tierra de Naftalí, porque así en los venideros la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.
Pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandecerá la luz. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos, porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor los quebraste como en el día de Madián. Tenaz. Porque toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada en sangre serán para quemar pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh Chebaot hará esto. O sea, ese es el deseo profundo del Eterno, hacer esto. Ok, entonces la discusión rabínica está aquí, hermanos. No es tanto en el texto en castellano, porque el texto en castellano, pues, fue traducido, pero cuando usted va al texto hebreo, ahí se encuentra realmente la realidad. ¿Ok? Ahora, hay una discusión acerca de cuántos nombres hay mencionados acá. En castellano tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero en hebreo se contabilizan 4. ¿Cuál es el problema? Lo que estamos viendo el lunes, que había que leer admirable consejero, no de la manera como nos pusieron en español. En español nos pusieron admirable, coma, consejero, coma, Elohim fuerte, o sea, Gibor, coma, Padre eterno, coma, Isar Shalom, príncipe de paz. Pero en el texto hebreo se ha entendido que es admirable consejero, o sea, consejero admirable. O sea, Pele Yoetz, Pele Yoetz. La palabra Pele, que es una palabra familiar para muchos de nosotros, porque es el nombre de un jugador de fútbol brasilero que lo llamaban el Rey Pelé, jugador muy famoso. Entonces uno se puede preguntar, la mamá de Pelé o los padres de Pelé, de dónde sacaron ponerle ese nombre, Pelé. Pero sucede que ese nombre no es el nombre propio de él, sino que es un apodo. A él lo apodaron Pelé. Y Pelé en hebreo quiere decir maravilloso, o admirable, o grandioso. Por eso el texto, estas dos palabras, admirable, consejero, están juntas. El escritor de Isaías utilizó una simetría paralela idéntica en los 4 nombres. ¿Cuál es el detalle? Que el valor de las palabras es idéntico a lo largo de los 4 nombres. O sea, que hay algo tenaz. Cuando uno hace gematría a las 4 palabras, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, cuando usted a cada palabra le saca su resultado numérico, todos estos nombres que hay acá dan el mismo resultado numérico. Yo no sé cómo funciona eso, cómo el Eterno hizo para que esas 4 palabras tuvieran el mismo valor numérico.
O sea, eso es insólito, que en un solo texto existan 4 palabras que tengan el mismo valor numérico dirigidas a el Mesías. En este caso, cuando la profecía de porque un niño nos es nacido, así comienza el verso 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. O sea, cuando dice el dominio estará sobre su hombro, está hablando de la autoridad que reposa sobre la cabeza, sobre su cabeza. Autoridad, dominio, potencia, poder, excelencia. Amén. Bendito su nombre. Otros rabinos piensan que Pelé y Yoetz son ambos sustantivos y que por lo tanto deben de ir separados. Pero esto no necesariamente es cierto, ya que Yoetz puede ser un verbo intensivo pasivo en el lenguaje hebreo. El autor de esta gran profecía comenzó el verso con las palabras, y su nombre será llamado, o se llamará su nombre. ¿Ok? Para dar la descripción de sus maravillosos nombres y la verdadera naturaleza del Mesías, miremos más atentamente. La palabra Pelé Yoetz, o sea, admirable consejero, quiere decir también que él será un milagro para el mundo y también vendrá al mundo de una manera milagrosa. En hebreo la palabra representa un atributo divino y nunca un atributo humano. Ojo con esto. La palabra Pelé Yoetz representa un atributo divino, nunca un atributo humano. Porque también Yoetz también quiere decir consolador. O sea, él poseerá la sabiduría, el conocimiento y la autoridad de la Torá. Bueno, vamos a mirar esto, hermanos. Vamos a mirarlo con mente rabínica y vamos a crear un midrash. ¿Ok? O sea, nosotros podemos crear un midrash acerca de esto, de estas 2 palabras, Pelé Yoetz, o sea, admirable consejero. ¿Ok? Ahora, cuando dice, él, Pelé Yoetz, también quiere decir que él es consolador. O sea, que él poseerá la sabiduría. Él poseerá el conocimiento total. Y él tendrá la autoridad de la Torá. ¿Qué quiere decir autoridad de la Torá? Ustedes recuerdan un episodio en los evangelios cuando mandaron unos soldados a que arrestaran a Yeshua. Vayan y arréstenlo. Entonces ellos, cuando fueron a buscarlo, lo encontraron que estaba enseñando a una multitud. Entonces ellos les dio como pena o fueron impedidos, sorprendidos por la autoridad y la enseñanza que Yeshua tenía en ese momento, que ellos más bien se pusieron a escuchar también. Entonces, ellos cuando empezaron a escuchar, pusieron su mente y su corazón en lo que Yeshua estaba diciendo. Quedaron abrumados y sorprendidos e impactados. O sea, la palabra los tocó, les llegó a ellos. Entonces ellos no fueron capaces de arrestarlo. Entonces se regresaron donde sus superiores y los superiores les dicen, ¿por qué no le habéis traído? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo arrestaron? Y ellos dijeron, jamás hemos oído a un hombre hablar como habla él. O sea, ellos quedaron impactados por la autoridad con la que Jesús hablaba y con la inteligencia y la elocuencia con que Yeshua hablaba. Una elocuencia mezclada con autoridad.
Entonces ellos quedaron impactados con eso, por eso dijeron, jamás hemos oído hablar a un hombre así. No fuimos capaces, quedamos impactados. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, lo que yo quería mirar de que hiciéramos nosotros mismos un midrash acerca de esto, de Consolador, él poseerá la sabiduría, el conocimiento y la autoridad de la Torá. Mirando, hermanos, teniendo en cuenta que él mismo fue el que dio la Torá. O sea, estamos diciendo, o estoy diciendo, que Yeshua mismo fue el que le dio la Torá a Moche en el Sinaí. Él mismo fue el que la dio. O sea que la Torá, si él fue el que la dio y el que creó la Torá, porque acordémonos que Yeshua también es el autor y consumador de la fe. O sea, crearle al ser, crearle a la raza humana llena de inteligencia, crearle la fe, algo nuevo que no es comida, que no es vivienda, que no es un río, que no es una montaña. La fe solamente es un acto de fe, un acto de contrición, un acto de creerle a Dios en todo lo que Él hace, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, como Él fue el autor y consumador de la fe, Él creó la Torá para que a través de la Torá la fe tuviera su desarrollo, su crecimiento y su fortaleza. O sea, Torá sin fe no está bien, no funciona. ¿Lo entendemos? La Torá sin la fe no funciona. Tienen que ir juntas. Porque cuando alguien inteligentemente conoce la Torá y la puede practicar, pero mecánicamente, una persona puede practicar la Torá en forma mecánica sin fe. Pero eso no le va a servir para nada. A nivel social, a nivel ético, pues puede establecer una diferencia en la persona. Pero cuando una persona conoce Torá, la guarda y lo hace con fe, esa persona tiene la entrada al reino a través de esa forma de fe que fue creado por el Mesías a través de la Torá. Porque si nosotros decimos, y la palabra dice, Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua, entonces estamos en el camino correcto. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a la palabra que sigue, Dios fuerte dice en Reina Valera. En el texto hebreo dice, el Gibor, o sea, poderoso Elohim. Poderoso Elohim. ¿Ok? O sea, al mismo tiempo un Padre eterno. Un gran remés es provisto en este nombre acerca del origen del Mesías. Una vez más, este término únicamente puede referirse a Yahweh, porque en la palabra Gibor aparece solamente 2 veces en la Biblia hebrea y en ambos casos se refiere al Eterno, no a un ser humano. Ojo con esto. La palabra Gibor es como un poderoso o como poderoso. Y solamente aparece 2 veces en la Biblia. Y las 2 referencias es en referencia al Eterno. Amén. Baruch Hashem. Luego está la palabra Aviad. Aviad. Este término, una vez más,
utiliza una estructura similar de conexión con las palabras Abí, Abiad, que Abiad, usted sabe que Abí o Ab es padre y Ad es eterno, Padre eterno, porque la eternidad del Mesías es similar a la eternidad de Hashem. No que sean dos, sino que estamos hablando de títulos. El título del Mesías y el título o el nombre de Hashem, o sea, de Yahweh, el eterno. ¿Ok? Y solamente esta referencia o esta palabra, Abí-Ad, siempre está dirigida a la divinidad. Por eso es que el Padre Nuestro, la oración reconocida, comienza diciendo Ab, Abí, Abino, Abino, así es como comienza el Padre Nuestro, Abino, Padre Nuestro. Porque ahí está la palabra Ab. Y Ab es Padre. Abba. ¿Ok? Baruch Hashem. Y Sar Shalom. Sar Shalom, para mí este nombre me es muy familiar porque en esa comunidad, en una comunidad que se llama Congregación Mesiánica Sar Shalom, ahí fue donde yo también estudié, hice mis estudios. La comunidad se llamaba o se llama Sar Shalom. La palabra Sar Shalom quiere decir príncipe, príncipe de paz. Sar es príncipe y Shalom, pues ya ustedes saben qué quiere decir Shalom, Sar Shalom. O sea, el que traerá Shalom al mundo, el Porest, o sea, Pérez, tenaz, Pérez, los Pérez. Estos versos presentan un serio golpe a quienes rechazan el concepto o lo que la Escritura habla de un Mesías divino. Porque ¿puede un simple humano ser llamado Padre Eterno? No. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en los chamaín y llamar a un hombre Padre Eterno, eso es una herejía. Contradice específicamente los 13 principios de fe del Rambam. Y si es un simple niño humano, ¿cómo puede ser eterno? El significado bello y literal del verso presenta un gran reto a quienes se oponen a la idea de un Mesías divino. Para nosotros no hay ningún problema, hermanos, porque nosotros sabemos que Yeshua es divino y que Yeshua es Yahweh y que Yahweh es Yeshua. Amén. Baruch Hashem. Por eso, la mayoría de los sabios del Talmud dieron vueltas y vueltas y vueltas tratando de refutar que esta fuese una profecía mesiánica, debido a las implicaciones que representa. Por el bien de la simplicidad, no nos vamos a adentrar en detalles sobre estos argumentos. O sea, el judaísmo, este texto de Isaías 9:6 para el judaísmo es una piedra de tropiezo. ¿Por qué el judaísmo tropieza en Isaías 9:6? Porque el concepto que ellos tienen del Mesías es de un Mesías humano, desprovisto completamente de toda divinidad. Pero cuando ellos se encuentran con este texto, que a ese niño que nace, a quien se le llama Yeshua, que es el Mesías, tenga semejantes títulos divinos y que se le llame Padre Eterno y que se le llame Admirable Consejero y que se le diga Elohim Fuerte, eso no cuela con su midrash, con su gematría, con su gemará, no cuela. No da, no les da a ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos?
Ellos inventan midrases, puros midrasín, o sea, comentarios, tratando de evadir, tratando de convencer a la gente de que ese texto no está hablando del Mesías, que ese texto no es mesiánico, que es un texto aislado, quién sabe para qué lo pusieron, y empiezan a lucubrar, empiezan a inventar comentarios tratando de evadir el reconocer que se está refiriendo al Mesías y que esos nombres son divinos. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia cristiana, como yo toda la vida he sido unicitario, o sea, yo siempre he creído que Yeshua es Yahweh y que Yahweh es Yeshua, toda la vida. Yo toda la vida he tenido esa enseñanza y esa creencia, basada en las escrituras. Entonces, cada vez que yo me encontraba con alguna persona que creía en la Trinidad o en la dualidad, yo siempre leía este texto, porque este es un texto unicitario. Este es un texto que respalda el Shema que todos nosotros recitamos en la mañana y en la noche. Shema Yisrael, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Unidad. Unidad, que Él es uno. Que entonces que Yeshua es el mismo. Que entonces que el Padre es fuerte. Que entonces el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh es el mismo. Es el mismo. Porque usted ve, por ejemplo, que el judaísmo ortodoxo, cuando habla del Ruach HaKodesh, lo que nosotros llamamos en castellano el Espíritu Santo, el judaísmo no tiene ningún problema con eso. Porque ellos saben que el Ruach HaKodesh es la parte activa en la naturaleza del Eterno, porque el Eterno no es cuerpo, Él es espíritu. Y cuando Él actúa, cuando Él crea, cuando Él hace, cuando Él se manifiesta, lo hace es en su esencia, que es espíritu, y que luego fue llamado el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo sea una entidad aparte de la esencia misma del Eterno. Es la misma esencia, con diferentes nombres, pero es la misma esencia, indivisible, inseparable, inmutable. Amén. Usted es consciente de lo que yo acabo de decir. Indivisible, inmutable, imparable. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso no se puede dividir. Yo no sé cómo puede hacer una persona que cree en tres o que cree en dos, dualista. ¿Cómo hace una persona para recitar el Shema? O sea, es un problema. Y teniendo en cuenta que el Shema es el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos. Y el Shema no es un afirmativo o un negativo. No es un harás, como tampoco es no harás, sino que es una declaración. Y me parece interesante esto, hermanos, porque en el cristianismo evangélico nunca le enseñaron a usted, ni me enseñaron a mí, ni yo lo enseñé, de que realmente el primer mandamiento que hay no es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No, el primer mandamiento es una declaración, es el Shema. Y Yeshua mismo lo dijo. Yeshua lo dijo. Cuando un escriba le preguntó, bien has respondido, diciéndole a Yeshua. Entonces le preguntó, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué dijo Yeshua? Amarás al Señor tu Dios
Él dijo, el primer mandamiento por sobre todos los mandamientos es Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Hermanos, cuando usted recita el Shema, sea en la mañana o en la tarde, o cuando se va a comenzar el Shabbat, cuando se va a hacer una oración en una casa, lo primero que hay que hacer es recitar el Shema. O sea, reconocerle a él. Y cuando una persona recita el Shema, está guardando Torah y está empezando por el pie derecho. Con el pie derecho. ¿Por qué? Porque está obedeciendo el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos, que es el reconocimiento tácito, implícito, explícito de que Él es uno. Lo demás que invente la gente de ahí para abajo, de que son dos, de que son tres, de que son cuatro, es puro cuento. Es un midrash. Pero de que Él es uno, eso es absoluto. No negociable. Eso es inmutable. ¿Por qué? Porque el Eterno mismo lo dijo desde el Antiguo Testamento, Él lo está diciendo. Yo no conozco otro Dios, ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá en un futuro. O sea que hablar de dos divinidades, eso es imposible. Usted no puede ponerle otra divinidad al lado del Eterno. Eso es imposible, eso es una herejía. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque habría que borrar el Shema. Habría que borrar el primer mandamiento. El catolicismo borró uno de los grandes mandamientos que hay en la escritura, que es el del Shabbat. Lo cambiaron por el domingo. Ya por ahí se pelaron. Ya por ahí cometieron un error muy grande. Y por ahí lo siguió el pueblo evangélico cristiano en ese mismo error, en esa misma falla, porque el pueblo cristiano heredó muchas cosas del catolicismo sin darse cuenta, los practican. Entre ellos, el error de los mismos mandamientos. El orden que usted conoce de los mandamientos, eso se heredó del catolicismo. El catolicismo creó un orden. Los mandamientos de la ley de Dios son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y empieza y sacaron una lista. Sacaron una lista. Cambiaron el Shabbat por santificar las fiestas. Entonces, cuando uno dice, bueno, santificar las fiestas, ¿pero qué? ¿Será el 20 de julio o el 1 de julio en Canadá? ¿En Canadá cuándo es, hermano Álvaro? ¿Es el 1 o es el 2? Independent Day. El 1. Yo hace muchos años tuve el privilegio de estar en 2 Independent Day. Me tocó el Independent Day de Canadá, que es el 1, y al otro día viajé, regresé a Estados Unidos, a New York, y me tocó el Independent Day, que es el 4 de julio de Estados Unidos. O sea, 2 fiestas de Independent Day, de independencia. Estuvo bien. Estuvo bueno. Baruch Hashem. Entonces, por eso, hermanos, en este aspecto tenemos que ser muy claros y muy concisos. ¿Ok? De que el cristianismo heredó el catolicismo la forma de los mandamientos, aparte de otras cosas. Pero cuando uno va directamente a la escritura, uno se da cuenta que ese no es el orden correcto. Por eso hay que mirar en la Biblia, hay que fijarse en las escrituras y fijarse bien también. Bendito sea su nombre. Amén. Ok. Ahora vamos para el complemento de Isaías 9:6, que es Isaías 11.
Isaías 11. Que ahí nos espera otra sorpresita. Isaías 11 dice, 1. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Uno de los títulos que tiene el Mesías en el mundo rabínico es el vástago o el retoño. También le dicen el muchacho. Y todas esas, el vástago, el retoño, el muchacho, está hablando la misma palabra. Por eso dice, un vástago retoñará de sus raíces y sobre él reposará el espíritu de Yahweh. Y dice, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y se deleitará en el temor de Yahweh y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Este texto de 11:2, hermanos, está representado en uno de los elementos del templo, que es la menorá. La menorá. 7 lámparas, los 7 espíritus de Yahweh, o las 7, se le dice 7 espíritus como un decir, pero a nivel rabínico se le dice las 7 emanaciones, o sea, las esencias que salen de él, de su naturaleza, que aquí están. En Apocalipsis se les llama los 7 ojos de Dios. 7 ojos. O sea, hay muchas formas y muchos nombres que tipifican el mismo elemento, que es la menorá, que es los 7 espíritus de Yahweh, los 7 ojos de Yahweh. Otros los llaman las 7 emanaciones de Yahweh, espíritu de el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Yahweh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si usted, amén, si usted quería tener una referencia sobre lo que significan los 7 espíritus de Yahweh, o los 7 ojos de Yahweh mencionados en Apocalipsis, está aquí en la menorá. Por eso la menorá es muy importante. Yo le explicaba a una persona ahora, a una hermana, que esto no es para uno adorarlo, sino que es bueno tenerlo en casa, primero porque es un símbolo bíblico del templo. Y esto va a aparecer de nuevo en el futuro en el Sagrado Templo, porque eso está en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, no es para adorarlo, ni para prenderle velitas, sino que es un memorial, un recordatorio de las emanaciones del Eterno sobre nosotros, sobre la congregación, sobre la Keilah o el Cajal. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Baruch Hashem. Luego, también está tipificado en las cartas que están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, dirigidos a las 7 iglesias. Mucha tinta se ha vertido sobre el papel, tratando de explicar o de entender qué significado tiene el contenido de las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Cuando usted ve las características
y los consejos y las recomendaciones que hay en cada iglesia, en cada Keilah, en el libro de Apocalipsis, y usted le hace una parafrasis, una exégesis, y lo lleva a Isaías 11:2, usted va a entender el porqué, el contenido de estas cartas a las 7 Keilot, a las 7 congregaciones. Amén. O sea, está Sardis, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo, Éfeso, Esmirna. Porque mucha gente piensa que se está refiriendo a iglesias o keilot literales. No, no son keilot literales, son keilot de carácter espiritual. O sea que esto tiene que ver con Sukkot, con las especies. ¿Me explico? Aquí vamos a hacer un midrash bien bárbaro, bien tenaz. Las cartas de estas 7 Keilot, estas Keilot aparentemente fueron congregaciones que existieron en tiempos pasados, pero no, se está refiriendo a un carácter de cada creyente, complementado con la vigilancia del Eterno a través de las 7 emanaciones de los 7 espíritus o los 7 ojos, donde él a través de los 7 espíritus de Yahweh, él fortalece, él administra y él guía la congregación y cada creyente. Mire el Eterno cómo ha sido de tenaz con nosotros, hermanos, que él usó 3 formas de hablarnos y de darnos a entender a nosotros que dependiendo del carácter espiritual que cada uno de nosotros tengamos, vamos a ser bendecidos, pero él saca nuestro carácter afuera, lo expone. Él comienza con la fiesta de Sukkot, con las 4 especies. Las 4 especies representan 4 caracteres diferentes de 4 creyentes. El carácter. Luego de ahí aumenta un poquito y nos lleva a la parábola del sembrador. Yeshua tuvo el privilegio o nos privilegió con semejante enseñanza de la parábola del sembrador. 4 terrenos: la orilla del camino, los pedregales, entre los espinos y la tierra buena. Yeshua sí explicó el sentido y el significado de la parábola del sembrador. Y dice: fulano de tal es semejante a uno que recibe la palabra y la recibe con alegría y todo eso, y luego se va y vienen las pruebas y las luchas y dice: no, yo no soy capaz con esto, yo me voy. Se perdió esa semilla. Y en los 3 casos, la semilla se pierde. En la otra la comen los pájaros. En la otra la ahogan las piedras porque la semilla cayó entre piedras y no tiene de dónde desarrollar raíces porque casi no hay tierra. Y se pierde. Sí brota una planta, pero no aguanta. Pero la que cae en buena tierra, ese produce fruto a 100 por 1. Ese es el creyente. Entonces menciona 4 tipos de características de personas que van a ver en el mundo en cuanto a la palabra del Eterno, a la Torá. ¿Ok? Luego vienen las 7 iglesias, las 7 Keilot en Apocalipsis.
una ampliación más somera, más detallada, pero ya lo menciona a nivel congregacional, pero también usted puede tomar para sí cualquier contenido de estas 7 keilot, de estas 7 congregaciones. Usted puede identificarse con Éfeso, Esmirna, con Pérgamo, con Tiatira, con Sardis, con Filadelfia, con la Odisea. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, más adelante podemos tener un estudio sobre estas cartas a las 7 Keylots para que nos identifiquemos. Ya en la fiesta de Sukkot, que explicamos bien el significado de las 4 especies, que es un estudio larguito por cuanto eso tiene que ver mucho con las 4 bestias del Apocalipsis, los 4 rostros de Yahweh, que también está en el libro de Ezequiel, de los seres vivientes. O sea, es una cosa larga y toda está entrelazada. Cuando uno hace ese estudio, al menos el de Sukkot, uno queda maravillado, hermanos, lo amplio que ha sido el Eterno para con nosotros en enseñarnos la Torá. Bendito sea su nombre. Amén. Ok. Cuando dice el Espíritu de Yahweh descansará sobre él, no se refiere a Yahweh, sino más bien se refiere al llamado Pelé Yoet. ¿Ok? Consejero, maravilloso consejero. Ahora, como hemos discutido, es siempre importante resaltar el pechat, o sea, el significado literal del texto, y no solamente apoyarse en un comentario rabínico. Nótese que en el contexto de Isaías 9:5, la palabra hebrea Shemó literalmente significa su nombre. No dice Shemot, nombres, no, dice Shemó, nombre. Es importante entender que esta es una palabra en singular, no en plural, que describe todos esos nombres. Todos los 4 nombres deben representar a la misma persona o entidad. Si no fuera el caso, la palabra Shamam, nombres o Shemot, habría sido utilizada, pero no es así. Debemos concluir que desde una perspectiva lingüística, los 4 nombres se refieren a la misma persona. Asumir que el profeta Isaías haya cometido un error, el Eterno nos libre. ¿Por qué? Porque este texto de Isaías rechaza los principios vertidos por Rambam, o sea, los 13 principios de fe que tiene el judaísmo. ¿Ok? Ahora, todos han transgredido el espíritu del lenguaje hebreo. Las palabras al principio del verso y su nombre es llamado nos llevan a concluir que describen al niño, ya que no podemos evadir esto si queremos permanecer fieles a la profecía. Quien quiera torcer la escritura en formas extrañas debe de tomar la carga de probar su argumento basándose en la Tanaj, en la Torá. ¿Por qué? Porque la palabra Pelé significa gobernante maravilloso y Yoet significa bueno con su pueblo. ¿Ok? Eso según él. Ahora, la escritura claramente nos dice de que admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, que el niño de Isaías 9:5 es porque la palabra Pelé Yoet es un nombre de Hashem.
Y muchos de los sabios caraítas entendieron que estos versos hablan de el rey Mesías. O sea, aquí estamos, hermanos, discutiendo o mirando de que en este momento tenemos dos porciones bíblicas que para el judaísmo es un tropezadero. Ellos tropiezan ahí, chocan. Uno es Isaías 53 y el otro es Isaías 9:6. Los judíos llegan ahí y se tropiezan. No porque no entiendan la escritura, sino que su propia teología, su propio pensamiento interpretativo equivocado los hace tropezar con estos textos, con estas porciones bíblicas. ¿Ok? Porque un rabino alguna vez dijo, el nombre del Mesías es Shalom, ya que él es llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Otro rabino dijo, grande es la Shalom, ya que la nación de Israel es llamado Shalom, en Zacarías 8. Otro dijo, grande es Shalom, cuando el rey Mesías se revele a Israel, él traerá Shalom, como está dicho, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Ok? Buenas nuevas. Hermano Freddy, hermana Niurka, es tan amable y me ayudan a buscar esta cita de este texto. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Porque este texto es un texto mesiánico. En el cristianismo ese texto se lo acomodaban a los evangelistas y a los misioneros. Pero este texto está dirigido única y exclusivamente al Mesías, a Yeshua. Amén. Y eso es lo que lo vamos a mirar ahora cuando los hermanos nos consigan la cita que... Sí, hermano Freddy. Hola, mi Roy. Isaías 52:7. Eso es, Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos. No, pero vamos a mirarlo a partir del verso 6. Verso 6. Mire cómo dice. Pero mi pueblo reconocerá mi nombre. En aquel día reconocerán que yo soy el que dice, heme aquí. Ojo con esto. En aquel día reconocerán que yo soy. Usted se acuerda que Yeshua siempre usaba esa expresión. Hayah, Hayeh, yo soy. Hayah. Siempre. Yo una vez me puse a mirar en los evangelios y hay como unas 15 referencias donde Yeshua dice yo soy. Y no es una forma clásica de hablar, de decir yo soy. No, está hablando la divinidad. El que le dijo a Mochi, dile al pueblo, a los ancianos de Israel, que yo soy, te ha enviado. Yo soy el que soy, te ha enviado. Se está refiriendo a eso. Por eso es que en este verso 6 dice, en aquel día reconocerán que yo soy el que dice, heme aquí. Verso 7. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. Voz de tus atalayas, a coro alzan voz y dan gritos de júbilo, porque ven cara a Yahweh que vuelve a Sión.
Ahora, yo pregunto, si Yahweh es Ruach, es espíritu, ¿cómo dice este texto que verán cara a cara a Yahweh? ¿Qué me dice? A ver, ¿a dónde lo lleva esta palabra, esta pregunta? Felipe, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Acaso no crees que yo soy? Ojo con la expresión. ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque el Padre y yo uno somos. No dice dos. Uno somos. Y no estamos hablando de una unidad compuesta, porque hay gente que se atreve a decir que eso es una unidad compuesta. No, señor. ¿Por qué no es una unidad compuesta? Porque Pablo dice, Yahweh estaba en Mashiach reconciliando consigo mismo al mundo. En otra parte dice, grande es el misterio de la piedad. Yahweh fue manifestado en carne. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Cumpliéndose lo que dice este texto. Verso 8. Voz de tus atalayas. A coro alzan la voz y dan gritos de júbilo. Porque ven cara a Yahweh que vuelve a Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén. Prorrumpir en júbilo, cantar a coro, oh ruinas de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Yahweh descubrió su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Esto es tenaz. Descubrió su santo brazo. ¿Qué quiere decir descubrir su brazo? Eso quiere decir su manifestación. Porque no está hablando de un brazo literal. Está hablando de poder. O sea, manifestó su poder, su presencia a través del Mesías. El verbo se hizo carne. El que creó los cielos y la tierra se hizo carne. Bendito sea su nombre. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Ok. Uno de los comentarios más reveladores sobre el significado del nombre Pérez, o sea, los Pérez, los apellidos Pérez, Rambam escribió acerca de Génesis 38:29 y dijo, ¿en qué manera has emergido esta ruptura sobre ti mismo? Paratza aleja, o sea, ¿qué esfuerzo más grande has hecho? Así es en el lenguaje de Rachi. La palabra pares, en donde quiera que se usa, significa la ruptura de una muralla y atravesarla. Tal como dice, romperé su vallado, Isaías 5:5. ¿Y qué palabra utiliza ahí? Pérez, tenaz. Otro texto, ¿por qué aportillaste sus vallados? Usa la palabra parast. Igual. Proverbios, en el lenguaje de los rabinos, paras o pirsat quiere decir una grieta en la cerca. O sea, llama la atención del ladrón.
para entrarse por ahí. ¿Por qué estamos hablando de una grieta en la cerca? Porque estamos usando, porque en estas expresiones, romperé vallado, aportillaste sus vallados, y una grieta en la cerca que llama la atención del ladrón, usa la misma expresión Pérez. O sea, en la lengua sagrada utiliza el término Pérez al referirse a cualquier cosa que traspasa el límite. Por esta razón, que el verso aquí está diciendo al momento en que el primer niño retrajo su mano y este apresuradamente salió. La partera dijo, ¿qué gran brecha has abierto en el cerco para apresurarte a salir antes que él? El verso dice, aleja, o sea, sobre ti, para indicar que el cerco estaba sobre él y él estaba prisionero dentro. Ahora, Rambán explica que Pérez, quien era el primogénito, es similar a un hombre que rompe a través de una muralla, y la comparación con un ladrón debe ser entendida en romper o atravesar el hueco que hay en la cerca. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, Rambán explica que el Pérez, o el que rompe o el que abre camino, atravesará la muralla para ganar preeminencia sobre su hermano gemelo Seraj, quien se convierte en el primogénito por virtud del poder del Ser Supremo, como se dice, también lo nombró primogénito. Y Rambán está citando el Salmo 89, 28. ¿Qué dice el Salmo 89, 28? Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Elohim y la roca de mi salvación. Y yo también le pondré por primogénito el más excelso de todos los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré a su descendencia también para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Es consciente de lo que yo acabo de leer acá, hermanos? Pondré a su descendencia también para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿A dónde nos lleva esto, hermanos? Pablo dice que, hablando de Yeshua, que él dejó su trono, se humanó, se humilló a sí mismo a condición de siervo, o sea, de esclavo, para poder levantarnos a nosotros. Esto, hermano, es una cosa impresionante. O sea, si usted llegara a entender esto como yo lo entiendo, usted quedaría impresionado de, primero, este texto, y su trono como los días de los cielos. Y lo que dijo Pablo. La escritura nunca, en cuanto a los chamaí, nunca habla de dos tronos. Eso es imposible que hayan dos tronos, el del Padre y el del Hijo. Eso no existe en la escritura. La escritura solamente habla de un juez, de un rey, de un trono, de un gibor, de un elaja, de un poderoso. Entonces, él dejó su gloria, su trono, se encarnó, se sometió a nuestra forma de vida aquí en el planeta Tierra, la inclemencia del clima, el hambre, el frío,
los malos amigos, los malos compañeros. Él pasó por todo eso. Y aparte de eso, algo que nosotros no entendemos por nuestra cultura. Pero desde la antigüedad, desde la época de Abraham, se acostumbraba a comprar esclavos. Y suena algo ridículo decirlo, pero en aquella época a veces se compraban esclavos para que un esclavo bañara a la persona. Hoy en día nos bañamos cada uno, normal, nos acostumbramos a eso, y nos daría pena que otra persona viniera y nos bañara, siendo que uno mismo lo puede hacer, o estamos acostumbrados a hacerlo nosotros mismos. En aquella época se compraban esclavos para esta función, para limpiar los baños, para bañar las personas, para lavar la ropa sucia, para lavar los pies de los visitantes que llegaban a la casa, o los pies de los dueños o los hijos de los de la casa, del señor. Entonces los esclavos los entrenaban para eso. Como en aquella época no existían zapatos ni tenis Reebok como los que hay hoy en día, ni calles pavimentadas, sino que todo era puro polvo, 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 y en tiempo de lluvia, pantano. Entonces, claro, la gente llegaba a la casa y antes de entrar a la casa había un asiento o un lugar, y ahí se esperaba el esclavo con agua y una toalla, y el esclavo era encargado de lavarle los pies a todos los que llegaban a la casa. Ese era el trabajo de los esclavos, uno de los trabajos que hacían los esclavos. ¿Ok? Era un trabajo denigrante y la gente se chicaneaba ya en esa época en cuanto a esclavos tenía, y a veces invitaban a la casa amigos nada más para que sus esclavos le limpiaran los pies, le lavaran los pies al visitante, para chicanear. Vea, yo tengo esclavo, vea, tal. Bueno. Hermanos, ¿cómo es posible que el rey, el creador de los cielos y la tierra, el poseedor de la inteligencia y la sabiduría más grande que el ser humano pueda estar dotado? Porque para crear este mundo se necesitó una sabiduría muy alta, muy extensa, muy plena. Crear el cuerpo humano, crear el cerebro, crear todas las especies de animales, crear la forma de la reproducción de las especies, la reproducción humana, la reproducción de los animales, cómo se reproducen los peces, cómo se reproducen las aves, cómo se reproducen. Hermanos, esto es complicado. ¿Y cómo es posible que él deje su trono, deje su macón, su lugar, y se someta a ser un porest, a nacer? Por eso es que este texto de los Pérez, hermanos, es una cosa impresionante. Los porest, los Pérez, porque quiere decir el que abre brecha. Y Yeshua abrió brecha, aún en el nacimiento. ¿Ok? Y que él venga, hermanos, y deje todo eso allá y venga a vivir como un ser humano más, con sus limitaciones. Y luego ya adulto, se ponga una toalla como un esclavo y se ponga a lavarle los pies a los apóstoles, a unos galileos, hermanos. A unos galileos. O sea, si hablar de pies decimos, yo diría, no, pues si yo le lavo los pies a alguien muy importante, hombre, privilegio. Baruachén. Ah, que hay que lavar los pies a Moisés. Yo los lavo con mucho gusto. A Moche. A Pablo. Hombre, venga para acá, Pablo, yo le lavo los pies. Pero hermano, Yeshua, aún en esto,
mostró gallardía. El Eterno mostró gallardía, porque la mayoría de los discípulos eran galileos, gente de baja cultura, gente de poco estudio, gente común, gente tildada de pecadores, malos, de un sector de malandros, de gente mala, que era Galilea. Por eso acuérdese de Natanael. Mira, conocimos al Mesías. ¿Y de dónde es? ¿De dónde es? De Galilea. ¡Ah! ¿Y de cuándo de Galilea sale algo bueno? O sea, tenía muy mala fama eso por allá. Por eso él dijo, ¿cuándo sale algo bueno de Galilea? No quiso creer. Pero fue astuto cuando preguntó, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Y le dijeron, de Galilea. ¿Qué tal? Hermanos, Yeshua hacer semejante cosa de poner, hacerse como un siervo, como un esclavo miserable. Por eso la reacción de Pedro y de los apóstoles. Señor, usted me va a lavar los pies, porque ellos sabían culturalmente allá que eso era un trabajo que era destinado para los esclavos. El mero maestro, el rabí, el moré, lavarle los pies a unos galileos como nosotros, a unos pecadores, a unos malos amigos como nosotros. Eso es muy tenaz. Muy tenaz. O sea, yo me pongo a mirar, por ejemplo, los apóstoles quienes vivieron esto, porque fueron solamente a los 12. Cuando ellos en un futuro se encuentren con el rey Mesías, el león de la tribu de Judá sentado en semejante trono, rodeado de 24 ancianos, 12 aquí y 12 acá. Y usted sabe, ya explicamos qué significa los 24 ancianos. Los 12 de la derecha tipifican las 12 tribus de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob. Los 12 hijos de Jacob. Y los otros 12 representan a los discípulos que escogió Jesús, a los 12 apóstoles. Y que los apóstoles lo miren sentado en semejante cabod, en semejante gloria. Y ellos digan, y a mí me lavó los pies. Y a mí me lavó los pies. No, 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 esto es inconcebible. ¡Qué grandeza! ¡Qué grandeza! Bendito su nombre. Que el Rey de los Reyes, el soberano, el sempiterno, el Polés, el Pelé, el Yoest, hermano, son 70 nombres, 70 títulos. Y que él haya hecho semejante hazaña de humillarse hasta lo sumo. Y aún en su misma humillación, sufrir el desprecio de los suyos. Porque el texto dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Para que venga ahora nosotros y digamos, no, yo esa ropa yo no me la pongo. Esos zapatos yo no me los pongo. Yo en esa casa no vivo. Yo en ese barrio no vivo. Yo eso no me lo como. Yo eso yo no sé qué. Yo eso... ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para que nos creamos la última Coca-Cola del desierto? ¿Qué somos nosotros? Si Yeshua habitó en Galilea, piense usted allá en su ciudad donde usted está, en el barrio más maluco, más peligroso, donde no viven sino traquetos, marihuaneros, prostitutas, gente mala, gente de baja educación, gente... piense usted en el barrio más peligroso, más maluco de su ciudad. En ese barrio viviría Jesús.
Eso fue lo que pasó con Galilea de los gentiles. Él se mantenía allá. Allá llamó a Mateo, a Zaqueo, llamó a muchos. Y allá dio los grandes sermones. Las grandes enseñanzas las dio allá en Galilea. Y se las dio a la gente que usted diría, no, esa gente no merece escuchar semejantes enseñanzas. Sí lo merecían. Porque él vino a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. O sea, una cosa es que nosotros nos imaginemos cómo va a ser eso allá, hermanos, en los Chamaín, en el reino. Cuando estemos frente al Mesías, a Yeshua, Yahweh, y lo veamos en su gloria, rodeado de los seres vivientes, descritos en el libro de Ezequiel, de los príncipes, los ángeles principales, millones y millones y millones de ángeles le sirven. Hay otros millones y millones de ángeles solamente cantándole a él. Todo el esplendor, la gloria que emana de él. Y millones y millones de millones de millones de millones de seres humanos redimidos delante de él, reconociéndolo, porque tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria, el poder, la magnificencia. Y que si uno mira hacia atrás, verlo a él poniéndose una toalla en la cintura y haciendo un trabajo que solamente lo hacen los esclavos en esa época. Tenaz. Eso es tenaz. ¿Sabe por qué él hizo eso, hermanos? Porque si él no hace eso, él no encuentra a los perdidos. Porque para encontrar un perdido hay que meterse hasta donde está el perdido y sacarlo de ahí. No decirle al Egipto, venga, salga, para que hablemos. No, hay que estar allá, untarse. Y él se untó. Bendito su nombre. Es tenaz, hermanos. ¡Tenaz! Ok. Vámonos para el salmista declara que la semilla del primogénito permanecerá para siempre. El Mesías será llamado, no que lo sea, será llamado primogénito a Yahweh y será elevado como rey eterno. ¿Cómo podría un rey humano tener una semilla eterna? No se puede. Los escritores del Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, reflejaron las palabras del Salmo 89 al escribir: de la semilla de este hombre, de acuerdo con la promesa, Yahweh levantó para Israel un Salvador, Yeshua. La razón por la que la semilla es eterna es porque la fuente de la semilla es eterna. Amén. El término utilizado en Hechos 13:23, la palabra Ekin Elohim, describe el verdadero origen de la semilla como celestial, ya que el Eterno levantó esa semilla. Además, está claro que la fuente de la semilla y del Mesías es eterna y celestial, como se lee en 2 de Samuel 7:13 al 16. Vamos a mirar esta cita. 7:13 al 16 dice, perdón. Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro,
y tu trono será establecido eternamente. El término Ad-Olam, que está en el verso 13 y 16, representa la naturaleza de la relación entre Yahweh y el Mesías como una relación padre e hijo a nivel de título. No que sean dos, sino a nivel de título. O sea, esto es complicado de entender. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne, o sea, Yahweh se manifestó en carne. Pero esa carne tenía un nombre y tenía un título y era carne humana, un ser humano normal. Pero dentro de él, como dice Pablo, y Yahweh estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Entonces vino con la figura de hijo, pero al mismo tiempo era el padre. Por eso la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Yeshua? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, al Padre, a Yahweh en su esencia, solamente se le conoce y se le ve a través de la faz del Mesías, de Yeshua, del Panim, del Mesías, del rostro del Mesías. Por eso él le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque al Padre en su esencia nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque es Ruach, es espíritu. Y un espíritu no se ve. Ojo con eso, un espíritu no se ve. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener muy claro esta parte para entender todos estos textos que clarifican y ratifican que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Ahora, en los últimos 2000 años, el pueblo judío no ha tenido un rey de la descendencia de David. Por lo tanto, estos versos hablan de una clase diferente de rey que será eterno, ya no a nivel genealógico, sino a un nivel según el orden de Melquisedec. El Mesías es y será eterno. ¿Dónde lo declara? Jeremías 39. Dice, sino que servirán a Yahweh tu Elohim y a David su rey, a quien yo les levantaré. Pero no está hablando del rey David, literal, no, está usando la figura y el nombre de David a nivel profético. Por eso es que a Yeshua le decían hijo de David, ten misericordia de nosotros, porque era un título mesiánico que el judaísmo sabía que el Mesías iba a tener. Por eso dice, sino que servirán a Yahweh tu Elohim y a David su rey, a quien yo le levantaré. ¿Ok? Baruch Hashem, bendito su nombre. Ok. Hay un texto en Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio entregó en manos del Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Las palabras honren al Hijo como honran al Padre tienen la intención de explicarnos que el Hijo debe ser honrado, ya que ha sido hecho gobernante de todas las posesiones del Padre. No nos extrañemos de estas palabras, ya que esto es paralelo con nuestras tradiciones. Por eso en el Salmo 45, conocido como Shir Yeridot o canción de amores, ojo,
leemos en los versos 7 y 8 que dice: tu trono dado de Yahweh es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Yahweh, el Elohim tuyo, con óleo de alegría por encima de tus compañeros. La frase masjajá, o sea, Elohim Eloheija, que quiere decir Elohim te ha ungido, que esto está en el Salmo 89. La palabra ungido usualmente habla del Mesías, porque la verdadera identidad del Mesías está tipificado en el Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Vamos a mirarlo. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 8. Dice, este texto, hermanos, es muy tenaz. Yo sé que usted lo ha visto, lo ha leído muchas veces, pero usted nunca le había prestado atención a este texto. Este texto, para un testigo de Jehová, tropiezan en él. Los testigos de Jehová tropiezan en este versículo. Mire cómo dice, hermanos. En esta porción está hablando Yahweh. Él es el que está hablando porque esto es una profecía. Entonces Yahweh dice respecto al hijo, al título de hijo. Y dice, tu trono, oh Yahweh. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Cómo Yahweh le está diciendo a Yahweh, tu trono, oh Yahweh? Entonces uno dice, no, yo no entiendo esto está patas arriba. Esto está, como decía mi rabino, cogido de los pelos. Usted sí me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Cuando usted va llevando el ritmo del texto de la oración, el que está hablando es Yahweh. Y Yahweh respecto al hijo, al título de hijo, él dice, tu trono, oh Yahweh, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, ¿cómo explicaríamos nosotros eso? Porque Yahweh le dice a Yahweh, tu trono, oh Yahweh. ¿Eh? Porque, hermanos, aquí está hablando el Eterno, reconociendo la manifestación futura. Y le está dando la connotación, Yahweh, tu trono es por los siglos de los siglos. No se puede estar refiriendo a un ser humano. Por eso Yeshua, el Mesías, es divino. Y Yeshua es Yahweh. Y Yahweh es Jesús. Porque usted le menciona este texto a los testigos de Jehová y ellos o se van o se pierden. Ellos no entienden este texto y les causa estupor y sorpresa. Ellos quisieran borrar este versículo de la escritura, pero no pueden. ¿Ok? Bendito su nombre. Esto está tenaz. Ahora, al leer atentamente las lecciones de nuestros sabios, vemos que la idea de abrirse paso por esto, en su mayor parte, no es de un contexto positivo. Nuestros sabios explican
¿por qué se encuentran las serpientes usualmente alrededor de las cercas? ¿Y por qué el Mesías atravesó las murallas del mundo? Ojo con esto. Voy a volver a leer. ¿Por qué se encuentran las serpientes siempre alrededor de las cercas? ¿Y por qué el Mesías atravesó las murallas del mundo? O sea, paraste, Pérez. Está escrito acerca de un dicho que dice, el que rompe la cerca morará como serpiente. Ojo con esto. El que rompe la cerca morará como serpiente. Simri, un personaje bíblico, traspasó el cercado con el pecado de la prostitución. La serpiente representa la esencia de traspasar el cercado y siempre se le halla alrededor de la cerca. Sin embargo, permítame decir que la cerca representa los principios que nosotros consideramos ser los correctos en el servicio a Yahweh. A un rabino le preguntaron alguna vez, ¿cuál es el principio más importante que debemos elegir? Y él respondió, guardar el mandamiento, ya que hay una cerca y un marco. Adán recibió el mandamiento cuando se le dijo, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, Yahweh dijo, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras. O sea, ya estaba cercado. ¿Qué hizo Adán? Atravesó la cerca y eso le trajo nada bueno. ¿Ok? Entonces, generalmente no nos gustan aquellos que traspasan los cercos. Nosotros somos conservadores, amantes del orden, o lo que se llama en hebreo cuadrados, encerrados en un marco estrecho. Entonces, ¿por qué se le dio al padre del Mesías el nombre del que traspasa? El Midrash dice que la razón por la que él fue llamado el que traspasa se relaciona con las palabras cuando dijo, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el remanente de Israel, lo reuniré como ovejas en un redil, como rebaño en medio de su pastura, harán estruendo por la multitud de hombres. Y la escritura continúa diciendo, ha subido el que abre camino delante de ellos, han abierto camino y pasado por la puerta y han salido por ella, y su rey ha pasado delante de ellos y a la cabeza de ellos Yahweh. ¿Cuál es el nombre del Mesías? Justicia nuestra. Él abrió camino y va delante de ellos. Pérez es el nombre del que rompe en el futuro, al final de los tiempos. Ahora le pregunto a usted, ¿es su traspaso bueno o malo? O sea, esto es una discusión rabínica. El año pasado en algunas clases estuvimos hablando acerca de los cercos de la Torá. ¿Qué son las cercas de la Torá? Los mandamientos de hombres. Los cercos. Pero los cercos también son protección. No para protegernos de algo malo, sino que es un mandamiento para preservarnos del mal. Para que usted no caiga en el mal. Entonces, por eso se inventan los cercos. Que los cercos son mandamientos de hombres. Ahora, ¿por qué a Yahweh se le llama también el que traspasa? Porque Yahweh traspasó ¿cómo dijéramos? Lo que él hizo de venir y encarnarse, eso es traspasar un lindero, un límite. ¿Cuál es el lindero? Entre lo divino y lo humano. Él lo traspasó.
Acuérdese que él en Génesis dijo, he aquí que el hombre es mortal. O sea, es hombre, es un humano. Y le puso límites. Y su tiempo será 120 años, cuando iba a destruir la tierra a través del diluvio. Pero cuando habla de que él traspasa, él alteró, él hizo algo que alteró todo, pero él lo hizo por amor, por puro amor. Dejó su trono, se humanizó, que algo muy similar fue lo que hicieron los malajim, los nefileos, los nefilim, los ángeles que cayeron. Pero ellos sí fueron castigados porque lo que hicieron no fue nada bueno. O sea, trajeron maldad e iniquidad en la tierra. Pero el Eterno traspasó ese límite, esa valla, ese límite entre lo divino y lo humano por un bien, para hacer un bien, rescatarnos, porque solamente Él podía hacerlo, hermanos. No había un ser humano aquí en la tierra que pudiera ser semejante hazaña, calificado, no lo había. Entonces Él mismo dijo, ¿qué dijo Él? Yo iré, yo voy y los voy a salvar. Y lo hizo, hermanos. ¿Y de qué manera? Bendito su nombre. Vamos a parar aquí, hermanos, porque yo estoy abrumado, impresionado de saber todas estas cosas, de todo lo que el Eterno hizo por nosotros. Eso lo deja uno abrumado y solamente nos queda darle gracias al Eterno por esas cosas tan grandes que Él hizo por nosotros. Amén. Y por la actitud de Él tomar la forma de esclavo, de siervo. Apenas eso. O sea, eso es impresionante. Nosotros de pronto no entendamos bien esta parte porque nosotros no tenemos esa cultura de tener esclavos. Y nosotros decimos, eso cualquiera lo empieza cualquiera. No, eso no es. En esa época, uno de los trabajos de los esclavos era ese: lavar los pies de los amos y de los visitantes de los amos. Y que Él lo haya hecho, hermanos, siendo quien es, ahí donde está el detalle, como dijo Cantinflas. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Padre por su bondad, por su rajem, por todo lo bueno que Él ha hecho con nosotros y que sea Él teniendo misericordia